Bueno, buenos días, compañeros. Como ya lo comentó el doctor, les voy a hablar sobre anatomía del hígado. Bueno, primero vamos a hablar un poco de sus generalidades anatómicas. Vamos a tener que el hígado es la víscera más grande del organismo y se va a situar por debajo de la séptima costilla a la onceava costilla del lado derecho y va a atravesar la línea media hacia el pezón izquierdo. Va a ocupar la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastrio superior y se va a extender hasta el hipocondrio izquierdo, pero esto es en raras ocasiones. Esto va a depender un poquito más de la complexión del individuo. El hígado vamos a tener que se va a mover con los desplazamientos del diafragma y en posición erecta, o sea, cuando estamos parados, se va a localizar un poquito más inferior por la gravedad. El hígado en seco, en el cadáver, va a pesar unos 1500 gramos y va a suponer un 2.5% del peso corporal en el adulto. A esto debemos agregarle un reservorio de sangre de 500 mililitros. En la mujer va a pesar, bueno, en la mujer viva, bueno, en seco, va a pesar entre 1400 y 1700 gramos y en hombres va a pesar de 1500 a 2000 gramos. A estas cantidades se les debe agregar los 500 gramos de mililitros que le da el reservorio de sangre y llega a pesar entre 2100 y 2500 gramos. Su ubicación es toracoabdominal, intraabdominal, intraperitoneal y supramesocólico. Al hígado se le van a describir tres diámetros. Van a ser el diámetro transverso, que va a medir de 20 a 28 centímetros, que va de derecha a izquierda, desde este angulito de aquí. Bueno, ahorita se los voy a explicar con una imagen mejor, este es un dibujo, hasta este ángulo de acá, que es el que se toma más en cuenta. El diámetro Del extremo anteroposterior. derecho al del extremo izquierdo. Sí. ¿Sí? Otra aclaración. El reservorio sanguíneo ciertamente va a ser aproximadamente de 500 mililitros, pero puede llegar a ser hasta de 800 mililitros en el hombre. Como les estaba diciendo Eduardo, reservorio sanguíneo y el peso del hígado va a variar dependiendo del género, ¿sí? Si es hombre o si es mujer. Adelante, Eduardo. Gracias, doctor. El diámetro anteroposterior, más adelante, ¿verdad? Se va a tomar en consideración de 10 centímetros aproximadamente y su diámetro vertical va a variar un poco de dónde se tome. Usualmente se toma a la mitad, en posición media, ajá, y va a variar de 8 hasta 12 centímetros. La consistencia, bueno, la forma va a ser ovoidea o en forma de cuña, si se ve de la manera lateral. El color es un rojo vino o rojo pardoso y tiene una consistencia friable. Friable quiere decir que es como que sólido, medio sólido, pero si se le aplica cierta fuerza, se destruye. O sea, lo puedo comparar con una gelatina, algo así. O sea, es sólido, pero si lo agarras tantito, pues se destruye. Sí. Algunos autores dicen que tiene más o menos la misma consistencia que el globo ocular, aunque el globo ocular, si ustedes se lo cierran bajan su párpado y se tocan el globo ocular, van a tener una consistencia sólida, como le está diciendo Ian, ¿sí? Esa consistencia sólida, si ustedes le aplican un poquito de presión, van a sentir que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Pero si nosotros ejercemos mayor cantidad de presión, pues se va a romper. A eso se le denomina friabilidad. La consistencia realmente es sólida, ¿sí? Firme y tiene la característica de ser friable. La friabilidad no es una consistencia, la friabilidad es la facilidad con la que se puede romper. Y está bien el ejemplo que nos está poniendo Ian, el ejemplo de ustedes han sacado una gelatina recién cuajada del refrigerador y ustedes le aplican cierta presión y dicen, ay, está sólida, ya se solidificó, ¿sí? Pero si ustedes le aplican demasiada presión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a romper, ¿sí? Se va a romper al momento de aplicar mucha fuerza. Entonces, esto es a lo que se denomina como friabilidad. Lo habíamos platicado también ya en páncreas. ¿Se acuerdan que en páncreas también les dijimos? El páncreas también es un órgano muy, muy, muy friable. Es todavía más friable que el hígado, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos órganos que tienen esa particularidad de que se rompen con facilidad. ¿Qué más, Ian? Bueno, en segundo plano vamos a tener
les voy a hablar sobre sus relaciones. De manera superior se va a encontrar, bueno, aquí una aclaración, el diafragma lo va a cubrir mucho, va a ser como una cúpula para el hígado. De manera superior vamos a tener a la que se relaciona con el diafragma, con la base pulmonar derecha y el corazón. A manera inferior se va a relacionar con el ángulo cólico derecho, el colon transverso y el mesocolon transverso también, y con las asas yeyunales. En su porción anterior va a estar relacionado con la parrilla costal derecha, el diafragma nuevamente y la pared abdominal anterior. De manera posterior, otra vez tenemos al diafragma, tenemos al riñón y a la suprarrenal derechas, al psoas derecho y a los cuerpos vertebrales de L2 a L4. En su porción lateral derecha va a estar relacionada con la parrilla costal derecha y en su parte lateral izquierda va a estar relacionada con el vaso. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las caras del hígado. Al hígado se le van a describir dos caras, que van a ser la cara diafragmática o anterosuperior. Esta es convexa, se va a encontrar en la parte anterior, superior y un poco posterior. Tenemos la otra cara, que es la cara visceral, que está en la parte posterior inferior. Es relativamente plana y cóncava. Y va a estar, ahorita se los voy a explicar, pero va a estar dividida por el borde inferior, que sigue el reborde costal derecho inferior al diafragma. Hablando un poco más de la cara diafragmática, vamos a tener que, bueno, ya les dije, es lisa y va a tener una forma de cúpula en la parte en la que se relaciona con la concavidad de la cara inferior del diafragma. Y esto lo va a separar de la pleura, de los pulmones, del pericardio y del corazón. Y asimismo, esta cara diafragmática va a estar cubierta por peritoneo visceral, excepto por su parte posterior, que es en el área desnuda del hígado. A la cara diafragmática se le describen 4 porciones, que van a ser la porción anterior, que es en relación al diafragma, va a cruzar los dos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y se dirigen a la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado. Su porción superior, que va a estar en relación cardiopericárdica a través del diafragma, la porción derecha, que va desde la parte distal del lóbulo derecho, y la porción posterior, que se observa en el área desnuda, y va a unir a las caras diafragmáticas y visceral del hígado. Bueno, con esta cara diafragmática se le van a relacionar los recesos o espacios sufrénico y hepatorrenal. Están aquí el espacio sufrénico y el hepatorrenal. Vamos a tener que el receso o también fondo de saco sufrénico va a separar la cara diafragmática del hígado del diafragma y está dividido en zonas derecha e izquierda por el ligamento falciforme. Ahorita tengo una imagen que lo muestra. Y este es una estructura derivada del mesenterio ventral del embrión. Por otro lado, vamos a tener el receso hepatorrenal, que también se le conoce como bolsa de Morrison. Así lo encontré. Y es una parte de la cavidad peritoneal situada a la derecha entre el hígado y el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Estos dos recesos van a unirse en la parte anterior. Y ya. Bueno, aquí es lo que les había comentado. Según yo iba un poquito después. No, sí. Aquí tenemos el ligamento falciforme del hígado. Ahorita les voy a describir un poquito más estos ligamentos que están descritos en la imagen, que son el ligamento coronario del hígado y el ligamento triangular derecho y el izquierdo. Aquí, bueno, la cara diafragmática del hígado, como ya les dije, está cubierta por peritoneo visceral, excepto en la parte desnuda del hígado, que se va a encontrar en contacto directo con el diafragma. Esta área desnuda va a estar delimitada por la reflexión del peritoneo desde el diafragma hasta ella como las hojas anterior y posterior, que son la superior y la inferior, así, del ligamento coronario. Estas hojas se van a encontrar en el lado derecho para formar el ligamento triangular derecho, este de aquí, y divergen hacia la izquierda para englobar el área desnuda triangular. La hoja anterior del ligamento coronario también se va a continuar a la izquierda con la hoja derecha del ligamento falciforme, este que vemos aquí. Y la hoja posterior se va a continuar con la hoja derecha del aumento menor. El aumento menor, ahorita tengo otra imagen más adelante que se va a ver más detallado. Y cerca del vértice al extremo izquierdo de la línea que forma el hígado, esto de acá,
Las hojas anterior y posterior de la parte izquierda del ligamento coronario se van a encontrar para formar al ligamento triangular izquierdo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen dudas? Muy bien, ¿O muy sí? bien. Todos estos Ok. ligamentos que nos está mencionando Ian son medios de fijación del hígado. Y la verdad, como lo estaba diciendo ahorita Ian, es la continuación del mismo peritoneo que recubre a la glándula y que deriva prácticamente, si me regresas a tu diapositiva en la que se veían los recesos, a esa perfectamente, ¿sí? Deriva del peritoneo que está surgiendo de aquí de las paredes del diafragma. Si ustedes ven esa cúpula diafragmática que se presenta arriba, de ahí se está derivando ese peritoneo, baja, se inserta en la cara superior del hígado y empieza a envolver a la glándula. Hay una porción que queda muy en contacto con el diafragma y a esta área queda desprovista de peritoneo, más no queda desprovista de cápsula de Gleason. Sí, al rato, en un momento más, no, hoy no, mañana nos van a explicar acerca de la cápsula de Gleason, que es un tejido conjuntivo que se deriva de esta misma hoja peritoneal visceral. Aquí ya cambia de nombre, deja de ser parietal, que está derivando del diafragma, y ya ahora envuelve al hígado y se vuelve hoja peritoneal visceral. Entonces, ese peritoneo va a envolver prácticamente en su mayor proporción al hígado, nos va a dejar 3 áreas desprovistas de peritoneo, esto por las relaciones que guardan directamente con estructuras que están muy íntimamente ligadas con el hígado. Entre ellas está esta porción póstero superior del hígado, que queda desprovista de peritoneo porque se pone muy en contacto con las paredes del diafragma, y eso hace que no sea recubierto por el peritoneo y nos deja ahí la inserción de ligamentos. Entonces, si nos pasamos a la siguiente y nos apoyas con el punteo, Ian, Sí, de acuerdo. en la que estabas describiendo a las hojas de peritoneo, ahí ya vimos cómo desciende del diafragma. Y entonces aquí vemos nosotros cómo aquí ese descenso va a hacer que se inserte en la porción superior del diafragma. Sí, se va a abrir, esas hojas se van a abrir en abanico y se van a insertar hacia los lados, ¿sí? En uno de los extremos, en el extremo derecho, donde tiene esa curvatura del hígado, ahí se forma un ligamento que vamos a llamarle ligamento triangular. Este se está derivando de la misma hoja del peritoneo que se está abriendo, y las hojas de peritoneo que se abrieron son el ligamento coronario, ¿sí? Coronario, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, asemeja a una corona que está rodeando toda la concavidad de la convexidad del hígado. Hacia el otro lado también se abre igual la hoja, y hacia el extremo izquierdo, en la língula del hígado, o sea, en el vértice del hígado, se abre nuevamente para formar el ligamento triangular izquierdo. Ahora, nos vamos al centro donde descendió ese hígado, perdón, formación de peritoneo, y entonces vemos cómo se inserta en toda la porción media del hígado, dividiéndolo en 2 lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. A esta inserción le vamos a llamar nosotros el ligamento falciforme. Si todavía lo leyeron en el Latarjet o en el Testit, ahí le llaman ligamento suspensor del hígado. Entonces, es el mismo, es el ligamento falciforme. ¿Qué características tiene este ligamento? Pues que lo va a estar uniendo tanto a la pared superior como a la pared anterior de abdomen, y esto le va a permitir que forme una especie como si fuera la hoja de una hoz. Entonces le llaman también que es la hoz del ligamento falciforme. En su porción inferior se continúa y ahora se va a proyectar hacia la pared anterior, ahí donde puso el cursor, donde está marcando el punto, y vamos a tener el ligamento redondo. Ese ligamento redondo va a ser prácticamente un medio que va a estar uniendo a esta porción inferior del hígado con la pared abdominal anterior, y es un vestigio que nos queda de la vena umbilical. ¿Sí? Ahora, si nos vamos hacia la parte posterior, pues esta parte posterior también describe aquí como ven ustedes en la parte de atrás,
se está insertando hacia arriba la vena cava inferior y rodeando a la vena cava inferior vemos a ese peritoneo que se insertó, así como se insertó en la cara superior en la forma como si fuera una corona, aquí también se inserta de esa misma forma en la parte posterior. Y si ustedes se fijan, el espacio que nos deja desprovisto de ese peritoneo va a quedar de forma romboidal. Si ustedes se fijan hacia la derecha de la vena cava, se ve como si tiene esa imagen de rombo, porque se está abriendo también hacia adelante. Entonces, este espacio romboidal que está quedando, no ese no, arriba, ese de ahí. Ese es el espacio romboidal que queda y esa va a ser la área desnuda del hígado. Está viendo hacia arriba y hacia atrás. Perdón. ¿Sí? Derivado de este peritoneo que está insertándose, vemos un ligamento que se deriva, que da fijación a la vena cava inferior y se proyecta hacia el lado izquierdo, insertándose en el surco del lado izquierdo en su porción superior, y este va a ser el ligamento venoso de Arancio. ¿Sí? Ese ligamento venoso, pues es otra forma de peritoneo que está formando ahora en la cara posterior inferior. Y si ustedes se fijan, este ligamento venoso se continúa todo el surco hasta unirse con este ligamento redondo que estaba proyectándose, que se estaba iniciando en la porción anterior. Entonces el ligamento redondo también se une aquí, se inserta en ese surco que vemos del lado izquierdo y se une con el ligamento venoso de Arancio, ¿sí? Ahora, les decíamos hace un rato, Ian y un servidor, hay áreas que quedan desprovistas de peritoneo, ya delimitamos una de ellas es esta que está aquí, que tiene forma romboidal y que va a ser el área desnuda del hígado, es la de mayor tamaño, es la de mayor proporción, está delimitada por la inserción del ligamento coronario. ¿Sí? Otra área que queda desprovista de peritoneo, pues es el hilo hepático. En el hilo hepático, si ustedes ven, ahí se van a apreciar que entran y salen estructuras, ¿sí? Y esta gran confluencia de estructuras que están poniéndose en contacto con la glándula hace que el peritoneo no permita que envuelva esa zona. Y entonces esta es una segunda zona de peritoneo que queda del hígado, que queda descubierta del peritoneo. Y una tercera zona es donde se aloja la vesícula biliar. En esa zona donde está alojada la vesícula biliar se hace una excavación en la que se le llama fosita cística. En esa fosita cística se va a alojar la vesícula biliar, ¿sí? Y se va a asomar únicamente por debajo del borde inferior del hígado, el fondo de la vesícula biliar, así como nos lo muestra el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues está tan en contacto la cara superior de la vesícula biliar que eso no permite que el peritoneo penetre y lo separe, y entonces va a envolver también parcialmente a toda la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Y entonces esta sería nuestra tercera área desnuda del hígado. Recuerden, son esas tres áreas las que tenemos. Hay autores que dicen que tenemos una cuarta, una quinta zona desnuda. Realmente no son perceptibles. La verdad es que las que se mencionan con mayor frecuencia y las que tomamos en cuenta nosotros aquí en Digestivo para situaciones de evaluación, pues serían estas tres áreas desnudas. La mayor, que es la de forma romboidal, donde se inserta el ligamento coronario, la del hilo hepático, donde están entrando y saliendo estructuras y que esto no permite que se envuelva el peritoneo esta zona, y obviamente donde está alojada la vesícula biliar. ¿Ok? Bien, ¿qué más, Ian? Sí, doctor. Ahí se tromó. Ahí está. Ahora vamos a pasar con la cara visceral del hígado. Esta cara va a estar recubierta por peritoneo visceral, excepto en la fosa de la vesícula biliar y en el hilo hepático, así como ya lo comentó el doctor. Y se va a relacionar con estructuras como la porción anterior derecha del estómago, la porción superior del duodeno, la vesícula biliar, con el colon transverso derecho, el riñón derecho y con la glándula suprarrenal derecha, y también con el esófago, en la porción abdominal. Aquí les puse cada una de las impresiones que dejan estos órganos. Aquí, bueno, vemos que del lado izquierdo, ok, para que no se me pierdan tanto,
el lado derecho siempre va a ser el más grande y el lado izquierdo siempre va a ser el más pequeño. Entonces, aquí del lado izquierdo vamos a tener que la impresión más grande pues, va a ser la gástrica y tantito anterior a ella va a ser la esofágica. Aquí vamos a tener la vena cava inferior, el ilio hepático, la impresión duodenal, la renal, esta de aquí se me olvidó ponerle el nombre, pero es la suprarrenal, y la impresión cólica. Vamos a tener, bueno, ya creo que se los explicó un poquito el profesor, pero este ilio hepático es el punto de entrada al hígado de las arterias hepáticas y la vena porta, y el punto de salida de los conductos hepáticos. Una diferencia que tiene con la cara diafragmática es que la cara visceral presenta, bueno, ya presenta fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos, como ya se los dije. Vamos a tener dos fisuras orientadas digitalmente, unidas centralmente por el porte hepático transverso, o bueno, está el ilio, y forman la letra H, que aquí creo que no sé, espero que se alcance a notar bien, pero es esta H que se forma aquí, el centro, la línea que los une es nuestro ilio hepático, y la fisura portal principal, la sagital derecha, es el surco continuo formado anteriormente por la fosa de la vesícula biliar, esta de aquí, y posteriormente por el surco de la vena cava inferior, está aquí, y tenemos la fisura umbilical, que es la sagital izquierda, es el surco continuo formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y posteriormente por la fisura del ligamento venoso. Ah, bueno, ahora tenemos los bordes. Aquí se los marqué de diferentes colores. Vamos a tener dos. Vamos a tener el primero, el borde inferior, que este es básicamente el que separa de manera anterior a las dos caras y es interrumpido por la escotadura del ligamento redondo y también para una escotadura para el fondo de la vesícula biliar, que bueno, o sea, este es el borde inferior y está interrumpido precisamente por la escotadura de la vesícula biliar y la escotadura del ligamento redondo. Y un segundo borde que está descrito en color azul, que es el posterior superior, forma un ángulo obtuso que está relacionado con el diafragma por medio del tejido conjuntivo. Va a estar colocado entre las hojas superior e inferior del ligamento coronario y tenemos dos escotaduras para la inserción de la vena cava inferior y del ligamento coronario y venoso de arácnido. Bueno, ahora les voy a hablar sobre... sí, sobre los lóbulos. Vamos a tener dos divisiones de lobulares del hígado, perdón. Nada Va a más las ser... externas, Ian, ¿eh? ¿Mandé? Nada más las externas. Las No, internas, la segmentación, esa ya no la vemos. Esa nada más se ve en casos de cirugía. Entonces, nada más bueno. nos interesa ahorita las externas. Bueno, en ese caso, pues nada más, vamos a tener el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y van a darse por la vesícula biliar y la vena cava inferior. El lóbulo derecho siempre va a ser más grande que el izquierdo, esto pues, es un poquito evidente. El lóbulo derecho se los remarqué con color negro y el izquierdo con rojo. Y se va a separar a nivel anterior por el ligamento falciforme. Y vamos a tener también los lóbulos cuadrado y caudado que están aquí. Ese es el caudado y ese es el cuadrado. El caudado se va a encontrar al lado de la vena cava inferior y el cuadrado de la vesícula biliar. Y el lóbulo cuadrado es visible en la parte superior de la cara visceral del hígado y está limitado por el lado izquierdo en la fisura del ligamento redondo y en la derecha por la fosa de la vesícula biliar. A nivel funcional, va a guardar relación con el lóbulo hepático izquierdo. Bueno, pero dijo que no, perdón. Y vamos a tener el lóbulo caudado, que es visible en la parte posterior de la cara visceral del hígado, y está limitado por la fisura del ligamento venoso por la izquierda y por el surco de la vena cava inferior por la derecha. Y bueno, te iba a hablar sobre esto, pero creo que mejor me lo salto. Eso ya es de la segmentación, era lo que te estaba comentando. Sí, ok. Si quieres comentárselo rápidamente para no obviar que ya lo habías preparado. ¿Sí? Aquí Bueno. la situación es de que va en relación con la funcionabilidad de la irrigación del hígado. ¿Sí? Y como les decía, a veces se hacen cirugías
en la que se hace una extirpación parcial o para trasplante parcial de hígado, en la que se toman ciertas partes del hígado que van a ayudarnos para hacer esas donaciones, ¿sí? De trasplante. Y obviamente va en base a qué, pues a la funcionalidad por la irrigación sanguínea. Adelante, Ian, díselo rápidamente. Sí, doctor, pues básicamente es eso, que ¿cómo se llama? Se divide, bueno, aquí vamos a tener nuevamente dos lóbulos, digamos, vamos a tener más, pero o sea, dos lóbulos principales que van a ser derecho e izquierdo. En este caso, en la división funcional, van a estar casi del mismo tamaño, pero también la derecha va a estar un poquito más grande. Y bueno, cada uno de estos segmentos va a recibir irrigación eh, individual e independiente, o sea, se van a dividir en pequeñas ramas, cada uno de estos va a recibir ramas diferentes de nuestra vena cava inferior. Bueno. Y bueno, aquí están nuestros segmentos y como les decía, aquí están pues las ramitas que se van saliendo de cada uno de los lóbulos, que se describen 8, pero también posteriormente se agregó el 9º, que es el caudado. Bueno, de hecho, aquí en este esquema que tiene Ian, se aprecia perfectamente. Vean, en la parte inferior vemos nosotros el ingreso tanto de la vena porta como de la arteria hepática. Y vemos la salida de los conductos biliares. Los conductos biliares están pintados en verde, en rojo está la arteria hepática y en azul está la vena porta. Entonces vemos nosotros la segmentación que tiene vena porta y arteria hepática para dirigirse tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Si ustedes siguen el trayecto de los colores, van a ver cómo llegan y se segmentan a dar irrigación a los diferentes segmentos del hígado que nos está marcando aquí. Tenemos una porción central, una porción izquierda, una porción derecha que va a estar irrigada tanto por la arteria como por las venas, ¿sí? Después vemos que de esta misma segmentación se van a generar 3 arterias que van a dar drenaje al hígado. ¿Cuáles son esas tres venas? Van a ser denominadas, anteriormente se les llamaba las venas suprahepáticas. ¿Por qué suprahepáticas? Porque se van a generar de aquí, ya nada más las vemos pintadas en azul, se inician en los diferentes segmentos y entonces vemos una vena suprahepática izquierda que se va a dirigir a salir en el borde superior del hígado y se va a insertar en la vena cava inferior. Vemos a una vena hepática central, suprahepática central, que va a recolectar lo de los segmentos intermedios y va a dirigirse también al borde superior en la porción media del hígado para también ser afluente de la vena cava inferior. Y vemos por último del lado derecho, ya en los segmentos amarillos, cómo también se deriva esa vena suprahepática, cómo se origina de los diferentes segmentos, se forma esa vena suprahepática y se dirige también a salir en el borde póstero superior del hígado e ingresar directamente a la vena cava superior. Estas son las 3 venas suprahepáticas que nos mencionan muchos autores. Si ustedes se fijan en la porción media tenemos nosotros ahí donde está el lóbulo de color morado, hay un pequeño lobulito de color azul en la parte central. Allí es donde derivan algunas venas que ya no serían consideradas como las suprahepáticas, pero hay autores que las consideran también como venas suprahepáticas y dicen por eso que tenemos entre 3, 4 o hasta 5 venas suprahepáticas. Si ustedes se fijan aquí de este lobulito, nos sacan 2 venas que van directamente hacia la cava inferior y entonces por eso hay autores que sí nos manejan hasta 5 venas suprahepáticas. Lo normal, lo común, lo que nosotros evaluamos en digestivo consideramos únicamente a las que nos están recogiendo la mayor proporción de la sangre y en todo caso serían las 3 que tenemos en la porción superior. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante, Ian. Sí, doctor, gracias. Se me trabó la lengua. Bueno, las medidas de fijación ya
a grandes rasgos se los describí hace ratito, pero también me faltó comentarles lo del aumento menor. A ese también se le va a llamar epiplón menor y va a unir al hígado con la curvatura menor del estómago. Este presenta al ligamento hepatogástrico que va a unir la cara visceral del hígado con la curvatura menor del estómago y también va a presentar al ligamento hepatoduodenal que se va a encargar de unir la cisura portal con el duodeno y contiene a su vez las estructuras del hilo hepático, que pues, está aquí, y va a estar el hepatoduodenal, que está aquí, y pues ya la parte del hepatogástrico, que va a unir, como ya dije, la cara visceral del hígado con nuestra curvatura menor del estómago. Y pues bueno, ya les... Perdón, Ian. Ahí en ese borde, si ustedes se fijan, ahí tenemos el borde libre del aumento menor. Y ahí, con las estructuras que nos acaba de describir Ian, y el borde libre del aumento menor, se forma un agujero. Es el agujero transomental. No, ese es que retiraron el peritoneo para que viéramos las estructuras. Es exactamente donde está marcando la flechita negra. Ese es el agujero transomental, o también conocido como hiato de Winslow, que nos sirve para comunicar la transcavidad de los epiplones y la cavidad peritoneal mayor que queda hacia el frente. ¿Ok? Ya que estamos viendo aquí también parte de nuestros medios de fijación del hígado, y este es uno de ellos, que es el aumento menor o epiplón menor, y que vemos nosotros, vamos a tener un borde fijo que está rodeando prácticamente a todo lo que es el hilo hepático, es esa porción de arriba, que se dirige ese borde fijo, pues se continúa en la curvatura menor del estómago, ¿sí? Parte inferior o terminal del esófago, y después ya en el bulbo duodenal se desprende para formarnos ese borde libre que nos va a formar parte del hiato de Winslow. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, Ian? Sí, doctor. Bueno, pues ya les voy a describir como que grandes rasgos porque ya se los describí hace ratito. Tenemos también el ligamento coronario que va a amarrar la porción posterior de la cara diafragmática del hígado al diafragma, y en ambos extremos se va a encontrar prolongado por los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. Y tenemos también los ligamentos triangulares, que como ya les dije, son prolongaciones del ligamento coronario. El ligamento triangular derecho va a ascender por la vena cava inferior y se va a continuar con el origen falciforme. Y el izquierdo se considera que es visible y perfectamente definido por delante del hiato esofágico del diafragma. Y el ligamento falciforme, que va a conectar la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Bueno, ahora vamos con la irrigación. Esto está interesante. Vamos a tener que el hígado va a recibir sangre de dos fuentes. Va a tener una fuente venosa que es dominante y otra menor que es arterial. Va a venir por la vena porta hepática, va a circular cerca del 75 al 80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene cerca de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistémico, y es la que riega el parénquima hepático. La vena porta hepática va a transportar básicamente todos los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo, excepto los lípidos, los cuales pues, van a ser absorbidos por el sistema linfático y no van a pasar por el hígado. Y la irrigación menor, que es por la sangre arterial, que viene de la arteria hepática propia, y va a suponer solamente del 20 al 25% de la sangre que va a recibir el hígado. Se va a distribuir inicialmente por las estructuras parenquimatosas, en particular por los conductos biliares intrahepáticos. Ahora bien, la vena porta hepática va a estar formada por las venas mesentérica superior y esplénica, posteriormente al cuello del páncreas. Asciende anterior a la vena cava inferior en el ligamento hepatoduodenal, formando parte de la triada portal. El tronco celíaco a través de la arteria hepática común va a dar como rama terminal a la arteria gastroduodenal y su rama a la arteria pancreático-duodenal superior para irrigar al duodeno proximal. Bueno, en el porta hepático van a terminar dividiéndose en ramas derecha e izquierda, y estas ramas primarias van a irrigar, pues vaya, las porciones hepáticas derecha e izquierda, y dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias simultáneas de la vena porta y de la arteria hepática propia van a irrigar las divisiones mediales y laterales de las porciones derecha e izquierda del hígado, que es básicamente lo que les platiqué, bueno, a grandes rasgos, lo de la lobulación, tengo entendido. Muy bien. Hasta aquí todo bien, ¿van bien?
Sí, gracias por el recordatorio, Ian. Aquí realmente lo que nos interesa son las dos irrigaciones a través de la porta y de la arteria hepática. Pero qué bueno que le recordaste de una vez parte de la irrigación del duodeno, que también se deriva de la arteria hepática, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante también de nosotros es recordar que tenemos una doble irrigación para el hígado, como le estaba diciendo Ian, ¿sí? Esa doble irrigación también les mencionó que entre el 80, el 75-80% de la sangre que está llegando al hígado es a través de la vena porta, ¿sí? Y a esta sangre se le va a denominar como irrigación funcional del hígado. O sea, ¿por qué funcional? Porque lleva los elementos con los que van a empezar a trabajar nuestras unidades anatómico-funcionales del hígado. ¿Sí? Ya el día de mañana que veamos histología ya nos mencionarán cuál es esa unidad anatómico-funcional del hígado, que es distinto a hablar de unidad funcional. Unidad funcional pues es la célula, ¿verdad? Y la unidad anatómico-funcional pues son las diferentes estructuras que están participando para llevar a cabo las diferentes funciones del hígado. Bien, y tenemos una segunda irrigación, una irrigación de menor cantidad, pero no de menor importancia, porque así como decimos, bueno, la irrigación mayor o la irrigación funcional nos está aportando los elementos con los que va a trabajar, con los que va a funcionar, pues necesitamos también elementos que nos den la energía para que esas unidades funcionales pues trabajen, ¿no? Entonces, ¿quién va a aportar estos elementos de energía? Pues la irrigación nutricia. Y la irrigación nutricia, ¿quién se la va a dar? Pues esa se la va a dar la arteria hepática, nos va a aportar entre el 20 y el 25% de la irrigación hepática y va a ser una irrigación rica en oxígeno, rica en nutrimentos que va a llevar prácticamente el combustible con el que va a trabajar cada una de las unidades funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, una es nutricia y la otra es funcional. ¿De acuerdo? En este caso, la nutricia es a través de la arteria, la funcional es a través de la vena hepática. Perdón, de la vena porta. Adelante, Eduardo. Sí, doctor. Bueno, ya vamos a pasar con el drenaje. Ya el doctor lo dijo un poquito a grandes rasgos hace rato, que se va a dar por las venas hepáticas. Llevan a la vena cava inferior la sangre venosa proveniente de los lóbulos hepáticos y estas van a ser las que van a asegurar la circulación del retorno del hígado. Se van a formar en dos grupos, uno inferior y otro superior. El grupo inferior va a drenar al lóbulo caudado por venas de menor calibre. Bueno, no se los expliqué hace rato en la lobulación, pero el lóbulo caudado va a tener una irrigación, drenaje y todo eso independiente. O sea, si de por sí todos los lóbulos van a ser independientes, este va a ser todavía un poquito más independiente. Pero bueno, ya vamos a dejar eso de lado. Y vamos a tener al grupo superior que va a drenar a todo el hígado, exceptuando al lóbulo caudado. Y va a estar integrado por tres zonas, que va a ser la vena hepática izquierda, la intermedia y la derecha, como ya nos lo platicó el doctor hace rato. Y ahora vamos a pasar con el drenaje linfático. Vamos a tener que más o menos, bueno, es importante recalcar que más o menos entre la cuarta parte y la mitad de la linfa que recibe el conducto torácico va a proceder del hígado. Los vasos linfáticos se van a dividir en dos grupos. Vamos a tener los colectores superficiales y los colectores profundos. Los vasos linfáticos superficiales de la superficie anterior de las caras diafragmática y visceral del hígado y los vasos linfáticos profundos que acompañan a las tríadas portales convergen hacia el porte hepático, que bueno, es el ilio. Los linfáticos superficiales drenan en los nódulos linfáticos hepáticos distribuidos a lo largo de los vasos y conductos hepáticos en el aumento menor. Los vasos linfáticos eferentes proceden de estos nódulos linfáticos, drenan en los nódulos linfáticos celíacos, que a su vez drenan en la cisterna del quilo. Y los vasos linfáticos superficiales, procedentes de las superficies posteriores de las caras diafragmática y visceral del hígado, van a drenar hacia el área desnuda del hígado. Allí van a drenar en los nódulos linfáticos frénicos o se unen a los vasos linfáticos profundos que van acompañado a las venas hepáticas que convergen en la vena cava inferior y luego pasan con esta vena a través del diafragma para drenar en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores.
Muy bien. Y bueno, vamos a tener la inervación. Esta es un poquito corta, la encontré muy corta. Vamos a tener que los nervios del hígado proceden del plexo hepático, el mayor de los derivados del plexo celíaco. El plexo hepático va a acompañar a las ramas de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática hasta el hígado. Y está constituido por fibras simpáticas procedentes del plexo celíaco y por fibras parasimpáticas de los troncos vagales anterior y posterior. Y pues ya es todo de mi parte, doctor. Prácticamente. Muy bien, muy buena exposición, Eduardo, te felicito. ¿Alguna duda, preguntas, aclaraciones, Muchas gracias, chicos? doctor. No, doctor. Gracias. No, doctor, muchas gracias.